Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica para abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial para que conozcan las características, las condiciones, los requisitos, las condiciones, las características sobre cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, porque los principios del derecho, los principios jurídicos, son la forma en la cual se indica cómo existen los derechos y deberes, son lo que aclara cómo existen los derechos y deberes, cómo proceden los derechos y deberes, cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cómo se gozan los derechos y cumplen los deberes y propiamente son lo que indica la forma del goce de los derechos, la forma de gozar los derechos y del cumplimiento de los deberes, de cumplir con los deberes, es decir, son lo que indica cómo existe el cumplimiento del derecho, el todo de lo definido en el todo de los principios generales del derecho indica cómo existe el cumplimiento del derecho, es decir, cómo se gozan los derechos, cómo existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, cómo se aplican los derechos y deberes. Y por ende hay que conocer los principios del derecho para saber cómo existen los derechos y deberes. Esto es fundamental que lo conozcan los abogados porque es la única forma en la cual se logra que exista el cumplimiento del derecho, es decir, es la forma en la cual se puede cumplir y propiamente se cumple con el derecho, cuando esto está claro y se aplica esto, para que también se tenga esto claro. No basta con conocer la forma en la cual existen los derechos y deberes, a la forma de los derechos y deberes, lo suficiente, lo necesario, lo efectivo, lo que se debe hacer, lo necesario es que se cumpla con esas condiciones, características y propiamente que se aplique la forma de los derechos y deberes para que como tal exista, por ende, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, para que exista el cumplimiento del derecho en este tema en relación con la inteligencia artificial, cuando este conocimiento se aplique en una relación jurídica, es decir, en un ambiente relacionado con lo definido en el derecho, es decir, en un ambiente donde apliquen derechos y deberes, donde exista una inteligencia artificial, un objeto, un producto de esta naturaleza, de esta forma, una inteligencia artificial, un producto de inteligencia artificial, con inteligencia artificial, un producto conocido, denominado como inteligencia artificial, un producto de inteligencia artificial. Y en esta ocasión, precisamente, les explicaré algunos derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Y antes de iniciar con el tema, hay que aclarar, debo aclarar, aclaro, que solo existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes cuando se gozan los derechos y cumplen los deberes a la medida y la forma en la cual apliquen en la respectiva relación jurídica, en cada relación jurídica. Entonces, solo es posible aplicar un derecho cuando a la vez se aplican los demás derechos y los deberes, todos los deberes. Es decir, que solo existe el goce de los derechos cuando se gozan todos los derechos y cumplen todos los deberes por parte de cada quien con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen y por ende solo es posible que alguien, que un ser humano en una relación jurídica goce de sus derechos y cumple con sus deberes, cumpla con sus deberes, cuando tanto su ser como los demás seres, como los demás seres humanos, cumplen con el derecho. Es decir, cuando tanto su ser como los demás seres humanos aplican los derechos y deberes, gozan de sus derechos y cumplen con los deberes, gozan de los derechos y cumplen con los deberes, a la medida de la forma en la cual los derechos y deberes le apliquen a cada quien, apliquen frente a cada quien, en relación con cada quien, con base en la forma en la cual cada quien exista, a la medida de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica involucrada, la relación jurídica, incluida la relación jurídica que incluya una inteligencia artificial, incluida la relación jurídica que incluye, que involucra en relación con la cual existe una inteligencia artificial. Y por ende explicaré unos derechos y deberes, pero propiamente hay que conocer y aplicar todos los derechos y deberes para que como tal, para que exista el cumplimiento del derecho, es decir, para que pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en la relación jurídica que incluya una inteligencia artificial, en la relación jurídica relacionada con una inteligencia artificial, que involucre una inteligencia artificial. Y lo que hay que conocer propiamente son las características de los derechos y deberes para saber cómo existen los derechos y deberes, de qué se componen los derechos y deberes, cuál es el contenido y por ende el alcance, y en definitiva cuál es la forma en la cual inician, se desarrollan y terminan los derechos y deberes, cuál es la forma de la existencia de los derechos y deberes.
Y pues por ende, como tal, hay que conocer el todo de la forma en la cual existen los derechos y deberes. Hay que conocer los derechos y deberes, a los derechos y deberes, a la forma de la existencia de los derechos y deberes, a la forma de los derechos y deberes, a la forma en la cual existen los derechos y deberes. Pero para lograrlo hay que conocer las características, cada una de las características de cada derecho y de cada deber, y en definitiva, propiamente, el todo de la característica, es decir, el todo de la forma de la existencia, el todo de la forma de cada derecho y de cada deber, y propiamente el todo de la forma de la existencia de los derechos y deberes, el todo de la forma de los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes, los derechos y deberes, a los derechos y deberes. Y cuando se tiene eso claro, hay que aplicarlo para que exista. Entonces, para que exista, al ser esa la forma de la existencia, del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el bien, bienestar, validez jurídica y por ende el cumplimiento del derecho, para que exista el cumplimiento del derecho. Y por ende existen derechos y deberes a la medida de cómo exista cada relación jurídica. Y por ende lo que hay que descifrar, detectar, conocer, saber, aclarar es cómo existen los hechos y propiamente el todo del hecho de la forma en la cual exista cada relación jurídica. Hay que descifrar a las partes y al todo de cada relación jurídica. Hay que conocer cómo existe la relación jurídica. Hay que descifrar la medida de la relación jurídica, la forma de la relación jurídica, la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica, la respectiva situación relacionada con el derecho, la relación jurídica. Hay que descifrar cada relación jurídica para saber cómo, en relación con ello, existen las características de los derechos y deberes y propiamente existen los derechos y deberes, el todo de los derechos y deberes y por ende para saber cómo existe cada derecho y cada deber frente a ello, cómo aplica, cómo procede. Y para, por ende, aplicarlos y hacer que de esa forma exista el cumplimiento del derecho, de lo definido en el derecho, la aplicación del todo de lo definido en el derecho. Es decir, y esa es la forma en la cual se aplica el derecho, se cumple con el derecho, se gozan los derechos y cumplen los deberes. Esa es la forma del goce de los derechos, de gozar de los derechos y del cumplimiento de los deberes, de cumplir con los deberes. Es la forma en la cual se ejercen, se aplican los derechos y deberes. Es la forma de cumplir con el derecho. Esa es la forma del cumplimiento del derecho. Es la forma en la cual existe el cumplimiento del derecho, es la forma de la existencia del cumplimiento del derecho. Esa es la forma del cumplimiento del derecho. Entonces, los derechos y deberes tienen unas características, pero a la vez esas características y propiamente la forma en la cual existen los derechos y deberes, la forma de la existencia de los derechos y deberes, se especifica, se aclara, se conoce, existe a la medida de cada relación jurídica. Entonces hay que conocer en general, en abstracto, es decir, sin relacionarse con una relación jurídica, a la forma de los derechos y deberes, hay que conocer a los derechos y deberes, hay que conocer los derechos y deberes sin vincularlos con una relación jurídica, sino que hay que conocer como tal cómo existen los derechos y deberes, hay que conocer los derechos y deberes y hay que a la vez, se debe a la vez aclarar, hay que a la vez aclarar, hay que aclarar cómo específicamente aplican los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica, en cada relación jurídica, en relación con cada relación jurídica, en este tema, en relación con la relación jurídica que incluye una inteligencia artificial. Entonces hay que descifrar, detectar, saber, conocer, aclarar cómo existen cada una de las características de los derechos y deberes y propiamente cómo existen los derechos y deberes. Y eso solo se conoce cuando en general se conoce lo definido en los principios generales del derecho, porque es lo que indica cada una de las características y propiamente el todo de la forma en la cual existen los derechos y deberes, y es lo que indica, es la forma mediante la cual se indica los derechos y deberes a los derechos y deberes, a la forma en la cual existen los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes, es lo que indica los derechos y deberes, y hay que aplicar ello a la medida de cada relación jurídica. Entonces, la existencia de los derechos y deberes se conoce sin vincularse con una relación jurídica, pero la forma de aplicación, la aplicación, se conoce, se logra, existe a la medida de cada relación jurídica, la forma en la cual proceden, aplica. Y propiamente como tal, la aplicación, el cumplimiento de los derechos y deberes y por ende, es decir, el cumplimiento del derecho y por ende el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, aplicar los derechos y deberes significa cumplir con el derecho, es la forma del cumplimiento del derecho. Entonces, el cumplimiento del derecho solo existe a la medida de cómo apliquen los derechos y deberes, a la medida de cada relación jurídica, en cada relación jurídica, frente a cada relación jurídica, cuando esa medida se aplica en la respectiva relación jurídica. Esa es la forma en la cual existe el cumplimiento del derecho. Pero igualmente, la forma
del cumplimiento del derecho, la forma de la existencia del cumplimiento del derecho, el cumplimiento del derecho, la forma de cumplirse con el derecho, la forma de cumplir con el derecho, se conoce igualmente sin conocer, sin tener que conocer cómo existe cada relación jurídica, se conoce sin vincularse, sin depender de la existencia de una relación jurídica, porque se deben desconocer los requisitos, las características de cómo existe el cumplimiento del derecho y cómo el cumplimiento del derecho es el goce de los derechos y cumplir con los deberes, cumplimiento de los deberes es el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes significa gozar los derechos y cumplir los deberes, significa gozar de los derechos y cumplir con los deberes, es decir, el cumplimiento del derecho es la aplicación de los derechos y deberes, es aplicar los derechos y deberes, consiste en aplicar los derechos y deberes. Entonces lo que hay que conocer en últimas es cómo existen los derechos y deberes y conocer cómo lograr aplicar ello. Esa es la forma en la cual existe el cumplimiento del derecho. Cuando se conoce cómo aplican los derechos y deberes y propiamente cómo existen los derechos y deberes, reitero para que quede claro, cuando se conoce cómo existen los derechos y deberes, es decir, cuando se conoce la forma de los derechos y deberes y por ende se conoce la forma de lograr que eso sea efectivo. Esa es la forma del cumplimiento del derecho, cuando se conoce cómo existen los derechos y deberes, es decir, cuando se conocen los derechos y deberes y se conoce por ende al conocer ello, cómo lograr que eso sea efectivo, cómo lograr que eso sea aplicable, cómo aplicar ello. Y ya como tal, el cumplimiento del derecho en una relación jurídica existe cuando se aplica ello, cuando se aplica la forma de los derechos y deberes, es decir, las condiciones para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y propiamente el todo de la condición, el todo de la característica del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes a la medida de la respectiva relación jurídica, incluida la relación jurídica que involucre, que se vincule con una inteligencia artificial, que involucre una inteligencia artificial, que incluya una inteligencia artificial. Y por esa razón, con esta introducción, queda claro que solo es posible conocer el derecho cuando se conoce el todo de lo definido en él. Es decir, cuando se conocen las características y propiamente el todo de la característica, definida en los principios generales del derecho, cuando se conoce el todo de lo definido en los principios generales del derecho, porque los principios del derecho, los principios jurídicos, son lo que indican cómo existen los derechos y deberes. Son la forma mediante la cual se indica cómo existen los derechos y deberes, son lo que indica la forma de los derechos y deberes, son lo que indica los derechos y deberes, son lo que define los derechos y deberes, es lo que define los derechos y deberes. Y, por su parte, cuando esto se aplica, existe el cumplimiento del derecho en la respectiva relación jurídica donde exista ello, donde exista dicha aplicación, donde se aplique ello. Y esto solo existe cuando cada ser humano en la relación jurídica aplica el derecho, cumple con el derecho, es decir, goza de sus derechos y cumple con sus deberes con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen, es decir, con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen las características, las condiciones de los derechos y deberes y propiamente con base en la forma en la cual a cada quien le aplique el todo de la forma de la aplicación de los derechos y deberes con base en la forma en la cual cada quien exista en la respectiva relación jurídica, incluida la relación jurídica que incluye una inteligencia artificial. Entonces, con esta introducción, reitero, ahora desarrollada con mayor claridad, con esto claro, explicaré unos derechos y deberes, pero pues queda la claridad de que es una explicación de algunas cosas, pero como tal, para que exista el cumplimiento del derecho hay que conocer cómo existen los derechos y deberes, todos los derechos y deberes, y hay que aplicar ello a la medida de cada relación jurídica. Por eso es importante formarse y no solo formarse, descifrar cómo aplican los derechos y deberes en cada relación jurídica frente a cada quien y aplicar ello por parte de cada quien. Eso es lo determinante. Pero, por supuesto, una parte para lograr ello es la formación para que exista la claridad sobre cómo existe el derecho, sobre cómo es la forma definida en el derecho sobre cómo es el derecho, qué es el derecho, cuál es la forma del derecho, sobre la forma del derecho, sobre el derecho, es decir, sobre los derechos y deberes, es decir, sobre la forma de cumplir con el derecho, es decir, sobre la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, sobre la aplicación de los derechos y deberes. Y después hay que tener la capacidad de aplicar ello para que como tal exista la aplicación del derecho, el cumplimiento del derecho, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en la respectiva relación jurídica y por ende para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, al ser esta la forma de la existencia del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial, cuando una relación jurídica incluya, involucre una inteligencia artificial. ¿Y qué derechos y deberes deseo explicar hoy? Principalmente los derechos y deberes se relacionan con la libertad, es decir, el derecho
se enfoca en la libertad y por ende esa libertad debe existir de una forma válida, es decir, de una forma que permita la libertad de los demás y por ende debe ser una forma que permita la paz, la convivencia en el corto, largo y mediano plazo, es decir, propiamente la realización de los derechos y deberes por parte de cada quien. Entonces, en definitiva, el derecho, es decir, uno de los derechos, un derecho es la libertad y por ende existen derechos y deberes relacionados con ello. Pero si se tiene la libertad, pues digamos que ese sería el único derecho explicable. Pero por supuesto, para que esto quede claro, hay que descifrarlo más, hay que desarrollarlo más, entonces hay que explicar otros derechos. Entonces, por ejemplo, otro derecho principal vinculado con este derecho de la libertad es la igualdad, pero la igualdad entendida como la igualdad en la condición frente al derecho o propiamente en la igualdad entendida como que todos los seres humanos tienen derechos y deberes y por ende todos los derechos humanos o propiamente todos los humanos tenemos derecho y por ende mm, todos los humanos tenemos deberes y por ende todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y deberes y tenemos el deber de aplicar los derechos y deberes a la medida y la forma en la cual le apliquen a cada quien en cada relación jurídica. Esa es la igualdad. Y por ende, cuando aplicamos ello, a la vez generamos justicia en la relación jurídica, porque cada quien existe con base en el bien, si cada quien cumple con el derecho, porque cada quien puede gozar y propiamente goza de los derechos y cumple con los deberes. Y por esa razón, pues entonces el derecho que explicaría sería la libertad y por ende un derecho derivado relacionado con ello que está dentro de ello es, o que es una parte de ello, es una de las características de la libertad, es la igualdad. ¿Cierto? Y dentro de la igualdad, como expliqué, otro derecho sería la justicia o los derechos y deberes en relación con la justicia. Y bueno, así se descifraría todo para descifrar cómo en definitiva logramos que exista la existencia de cada quien con base en la libertad que permita que los demás a la vez sean libres. Entonces, en últimas, la libertad incluye esto. Y ya como derechos específicos que, como nos damos cuenta, están incluidos en la libertad, son características de la libertad, son formas de desarrollo de la libertad, son formas que aclaran cómo existe y cómo se logra la libertad válida, esa libertad, es decir, la forma de la libertad en la cual cada quien pueda ser libre y por ende la libertad buena, la libertad basada en el bien para que cada quien pueda existir y por ende exista con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, son los siguientes. Por un lado, el derecho de comunicar de una forma válida jurídicamente y por ende el deber de comunicar de una forma válida jurídicamente, que como nos damos cuenta es una forma de libertad, pero pues digamos que para no ser tan genéricos hay que de alguna forma concretar esta parte de la libertad relacionada con la comunicación de alguna forma y bueno, digamos que se llama derecho de libertad en relación con la comunicación y por ende se trata de la comunicación válida, entonces debe existir una comunicación válida, por eso a la vez hay un deber de comunicación válida, el deber de comunicarse válidamente. ¿Y en qué consiste o qué elementos, cuáles son algunos de los elementos de este derecho y por ende deber? Del derecho de comunicar válidamente y del deber de comunicar válidamente, del deber de comunicación válida jurídicamente. Hace referencia el derecho de comunicación válida al hecho de poder comunicar lo que se pueda comunicar, es decir, lo que esté en sintonía, en armonía, lo que haga parte del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, siempre que como tal sea una parte del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, siempre que por ende sea realmente sea como tal una parte del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, o propiamente para que quede claro, y propiamente para que quede claro, existe el derecho de comunicar válidamente en relación con la inteligencia artificial cuando la comunicación es una forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, esto incluye el que la comunicación debe ser completa, clara, oportuna, ¿cierto? Para que realmente genere para el receptor una posibilidad de entendimiento y propiamente un entendimiento, si el receptor a su vez dimensiona el mensaje comunicado con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, de una forma diligente, con base en la diligencia jurídica, de una forma diligente, es decir, ejerciendo los derechos y deberes con base en la forma en la cual le apliquen. Y el deber de comunicación válida, el deber en relación con la comunicación válida, el deber relacionado con la libertad en relación con la comunicación válida,
es decir, en relación con la comunicación, en relación con la validez jurídica, es decir, en relación con el cumplimiento del derecho, es decir, en relación con el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, en relación con lo que se debe hacer para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, consiste en que precisamente la comunicación que se haga debe ser válida. Entonces, debe ser una comunicación que permita el entendimiento en lo que dependa del emisor de la comunicación, del emisor del mensaje, ¿no? En lo que dependa del emisor del mensaje. Porque como tal, la comunicación es el resultado de la interacción entre el emisor y el receptor, es el mensaje final, ¿cierto? Que se entiende, que se dimensiona por parte de los dos, por parte de quien envía y por parte de quien recibe. Y obviamente aquí, es decir, y por ende que hay que aclarar, perdón, que se trata del receptor válido, no de que cualquier persona pueda dimensionar cualquier mensaje que envíe cualquier persona, sino de que el mensaje tiene un destinatario y ese destinatario es el que válidamente puede conocer y propiamente dimensionar el mensaje. Entonces, claro, depende de cómo exista cada comunicación. Si es una comunicación sin un destinatario determinado, pues cualquier persona puede recepcionarla, puede recibirla, puede dimensionarla. Cualquier persona está autorizada, tiene un derecho y un deber frente al hecho de conocer esa comunicación, pero cuando tiene un destinatario específico, solo ellos son quienes pueden conocer ello. O propiamente, los derechos y deberes, como ya aprendimos, siempre existen, pero la forma de gozarlos derechos y de cumplir los deberes, pues aplica la medida de cada relación jurídica y por ende yo gozo de mis derechos cuando soy destinatario y por ende tengo el deber y no derecho cuando no soy destinatario, el deber de no involucrarme con un mensaje que no se dirige a mí, ¿cierto? Bueno, o sea, como nos damos cuenta, todo se especifica, todo aplica a la medida de cada relación jurídica. Entonces, por ejemplo, en materia de publicidad, la publicidad sobre un producto comercial, mercantil, empresarial de inteligencia artificial debe basarse en esto, debe ser una publicidad que comunique de una forma válida y por ende debe basarse en los derechos y deberes en relación con la comunicación, en relación con la validez. Por otro lado, la calidad. Debe existir un producto de calidad, entonces existe el derecho de hacer productos, pero a la vez existe el deber de hacerlos con calidad. Y por su parte, existe el deber por parte de las autoridades del sector público de controlar, de cerciorar, de asegurar que esa calidad exista de una forma válida, cuando sea lo procedente, es decir, cuando existan derechos y deberes, o propiamente, como ya sabemos, como siempre existen los derechos y deberes, con base en la forma en la cual apliquen los derechos y deberes frente a la función de las autoridades del sector público, e igualmente con autoridades y en general con formas del sector privado. Un auditor, por ejemplo, o sea, tiene como tal el derecho y por ende los deberes relacionados con ello, tiene los derechos propiamente y los deberes con base en la forma en la cual le apliquen frente a ello, frente al aseguramiento de la calidad, incluido el control de la calidad, incluida cualquier posibilidad de indicar mejoras frente a la calidad cuando, con base en la forma en la cual exista, por ejemplo, un auditor o una organización auditora del sector privado frente a la inteligencia artificial, es decir, con base en la forma en la cual la auditoría exista frente a la inteligencia artificial en relación con la calidad. Bien sea que la calidad no exista porque hasta ahora se esté ideando un producto de inteligencia artificial y pues precisamente se vaya a auditar como tal la idea y el cómo se va a aplicar esa idea o como o cuando como tal ya exista el producto y se audite y por ende se descifre si está bien o mal o qué se debe mejorar, se descifre esa brecha entre el ser y el deber ser, entre lo que está bien y mal que- y se indique frente a lo que está mal el que se debe hacer, según el alcance que tenga cada auditoría. En general, cada control, cada gestión en relación con la calidad en el sector privado, en relación con el sector privado. Y todo depende, como nos damos cuenta, de cómo apliquen los derechos y deberes frente a ello. O sea, así se sabrá entonces cómo existen las responsabilidades y en definitiva la libertad y los límites, es decir, se sabrá quién debe hacer y qué debe hacer cada quien. O sea, se sabrá quién debe hacer y qué debe hacer cada quien. Se sabrá quién debe hacer qué. Entonces, se sabrá, por ejemplo, si es un deber de la auditoría, de los que realicen la auditoría, de la persona o personas que realicen la auditoría, el indicar cosas frente a la calidad y si es un deber o no frente a ello, el indicar con un mayor o menor grado de detalle, o si es un deber desde la empresa productora el descifrar y detectar eso. Si, por ejemplo, la auditoría tiene un alcance simplemente de verificar unas cosas y no todas. Entonces, bueno, para que esto quede más claro, en ese caso, la auditoría debe dar unos detalles frente a lo que cubra su servicio,
su alcance de auditoría en relación con lo que cubra la auditoría, pero no en lo que no cubra, y ahí depende de la iniciativa, de la diligencia de la empresa el detectar ello y propiamente el atender ello para asegurar que frente a ello exista calidad. Y a la vez los derechos. Entonces tendrá un derecho la auditoría de controlar, cerciorar, involucrarse frente a la inteligencia artificial con base en cómo apliquen los derechos frente a ello, y a la vez la empresa tendrá derechos y deberes, derechos en este ejemplo, en esta parte del ejemplo frente a ello, frente a la auditoría, con base en la forma en la cual apliquen los derechos frente a la empresa, frente a la auditoría, frente a la calidad. Entonces ahí nos damos cuenta que, por ejemplo, la empresa podrá, según el alcance, interactuar con la prestación del servicio de auditoría, con los auditores, con el auditor o auditores, con las personas que hagan la auditoría, que brinden la auditoría, que den la auditoría, que logren la auditoría, que hagan la auditoría, de una u otra forma. Entonces podrá, por ejemplo, indicarles que les especifiquen cosas, que les expliquen cosas, o podrá y propiamente deberá no hacerlo, porque no tiene el derecho, o sea, sus derechos no aplican de esa forma, aplican de otra forma. Entonces no tener derecho, por ejemplo, de pedir explicaciones frente a algo, porque el alcance de la auditoría no cubre eso, y ahí tendrás que contar con el área de tecnología de la empresa o contratar un servicio para que le expliquen ese algo que no tiene ninguna relación, o sea, no se vincula, no incluye, no se involucra, no está incluido, no se incluye en relación con la auditoría, en la auditoría. Y bueno, así como nos damos cuenta, hay múltiples relaciones que se pueden dar, relaciones jurídicas, en relación con la calidad, en relación con un producto de inteligencia artificial. Lo mismo ocurre cuando es un producto de inteligencia artificial en el sector público. La calidad debe existir de una forma en la cual la función pública, es decir, la actividad del sector público que se presta a las personas relacionadas con esa función pública, mm, debe existir de una forma en la cual pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a ello, no frente a exclusivamente, o sea, no exclusivamente, no solo frente a lo relacionado directamente con la forma en la cual exista la inteligencia artificial, no, frente a la actividad y propiamente al perfil, es decir, la condición jurídica que tenga la autoridad del sector público que mediante la inteligencia artificial busque lograr una parte de su función, porque aquí lo relevante es que la autoridad exista válidamente y no que nos enfoquemos en reducir el campo de acción de la autoridad y por ende la responsabilidad de la autoridad frente a la forma en la cual existe la inteligencia artificial. No, se trata de que si mediante la inteligencia artificial la autoridad puede prestar una parte de su función de una forma válida, pues entonces se debe hacer. Y si finalmente, o sea, si como tal no es diligente ello, o sea, si es algo culpable por dolo, por intención de hacerse así mal, de una forma no cumplidora con el derecho, no válida, de una forma inválida, antijurídica, o por negligencia, si no existe la intención de incumplirse con el derecho, pero de todas maneras se incumple, no se trata de ello. Cuando existe claridad de que mediante una inteligencia artificial no se puede prestar esa parte de la función pública, no se debe hacer. Y cuando sí existe, mientras que cuando sí existe claridad sobre que mediante ese producto se puede prestar una función pública, pues se debe asegurar que entonces exista frente a ello calidad. Pero el tema de fondo es que lo determinante, lo relevante, lo significativo, el deber ser jurídico consiste es que la función que presta, que desarrolla esa autoridad siempre debe existir, o sea, debe existir con validez jurídica. Entonces, si en un caso eso se logra en todo o en parte mediante una inteligencia artificial, se debe hacer así y por ende se debe hacer con la calidad válida. Y cuando eso no se logre mediante esa inteligencia artificial, mediante una inteligencia artificial, no se debe hacer así, sino de la forma que logre que exista validez jurídica, es decir, de la forma que haga que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a esa función con base en la forma en la cual existe esa función pública en cada relación jurídica a la medida de cada relación jurídica. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, derechos y deberes frente a la información, frente a la calidad. Y finalmente, otro ejemplo, ¿qué otros derechos y deberes pueden existir? Derechos y deberes frente a la diligencia, en relación con la diligencia, en relación, ¿cierto? Con la posibilidad de articular ambientes con base en la inteligencia artificial. Entonces, aquí es posible que en un ambiente se articulen diferentes servicios, por ejemplo, del sector público, en un ambiente de inteligencia artificial, por ejemplo, para manejar la gestión de la información
en relación con la gestión empresarial mercantil, en relación con la empresa mercantil. Entonces ahí estará involucrado lo relacionado con el registro, o sea, con la inscripción de la empresa mercantil en el registro mercantil, en el registro empresarial, y por ende lo relacionado con la gestión documental, con el manejo de los documentos y por ende los archivos en relación con ello, y por ende el manejo de las libertades, o sea, de la libertad y el límite frente a ello, frente, por ejemplo, al acceso o la modificación o la conservación, el periodo de tiempo, por ejemplo, de conservación que debe existir de conservación de cada documento, etcétera, en cuanto al registro, en cuanto a la inscripción y propiamente en cuanto, o sea, en cuanto a la inscripción de la empresa cuando es una empresa que se inscriba, o en general en cuanto a la inscripción de cualquier cosa que se haga, es decir, de cualquier cosa que se inscriba válidamente, de cualquier cosa que se inscriba en el registro de empresa, en el registro mercantil, en un registro mercantil. Entonces, digamos, en esa parte, pues todas estas variables y por ende nos damos cuenta frente a ello cómo hay diferentes formas en la cual aplican los derechos y deberes según cómo exista cada una de esas situaciones en cada relación jurídica, a la medida de cada relación jurídica, o por ejemplo, en cuanto a este ejemplo de centralizar, de unificar la gestión del registro empresarial, otros temas pueden ser en cuanto a novedades, ¿cierto? De políticas públicas y propiamente de normas de promoción y de control de la empresa mercantil para hacer que la empresa solo exista de una forma válida y que cuando existe de una forma válida, pues se brinde, por ejemplo, el acceso a unos planes de formación por parte del sector público para capacitar, para formar a los miembros de las empresas y por ende tecnificarlos y por ende en últimas aclararles cómo se gozan los derechos y cumplen los deberes de una forma cada vez más simple, es decir, para tecnificarlos, para hacer que evolucionen y por ende que logren mediante sus empresas evolución, es decir, la calidad de la vida, es decir, validez jurídica, la calidad de la vida buena, es decir, bienestar, el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes de una forma cada vez más simple y a la vez el control para que cuando algo sea inválido por parte de una empresa, pues esto se controle de una forma cada vez más ágil y por ende los daños y la lesión de los derechos y en general el incumplimiento se controle y de una manera más oportuna, más ágil y por ende cause menores impactos negativos, etcétera. Entonces, bueno, digamos que en estas cuestiones del manejo de la promoción, la protección y el control de la empresa, pues hay diferentes variables. Inclusive hay unas comunicaciones que se pueden dar mediante una inteligencia artificial, por ejemplo, mediante teleconferencias, mediante medios de comunicación a la distancia, mediante el empleo de medios electrónicos, incluidos digitales, teleconferencias, por ejemplo, y en ese caso, pues, por ejemplo, existen los derechos y deberes, o sea, como siempre en toda relación jurídica aplican todos los derechos y deberes, pero aplican de una forma a la medida de la forma en la cual exista cada relación jurídica vinculada, involucrada con ello, relacionada con ello. Por ejemplo, en relación con la seguridad de la información. Entonces, los derechos y deberes se aplicarán de una forma u otra según cómo exista cada relación jurídica en lo relacionado con este producto de inteligencia artificial centralizador en la gestión de la empresa, en relación con la seguridad de la información y por ende en relación con la privacidad. Y en general en relación con la gestión de la información, por ende en relación con la seguridad de la información, por ende en relación con la privacidad y, por ejemplo, por ende en relación con el tratamiento válido de los datos personales. Y lo que he explicado en última se vincula con la calidad, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que quería con este contenido, con este video, es sensibilizarlo sobre el trasfondo, la importancia, la relevancia, la multiplicidad de variables, la complejidad y la simplificación que existe en relación con los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y digo simplificación porque, claro, hay muchos retos, complejidades, confusiones, hay cosas que cuando esto no se conoce no son claras para todos y por ende no son claras incluso para los abogados, pero cuando se conoce lo definido en los principios del derecho, se conoce cómo existen los derechos y deberes y por ende se conoce cómo se aplican los derechos y deberes, es decir, cómo se cumple con el derecho y por ende se logra una simplificación de esta complejidad. Y por eso en Jurídica hacemos formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial para que los abogados y equipos de abogados tengan maestrías sobre ello, sobre cómo existen los derechos y deberes y por ende sobre cómo se aplican frente a la inteligencia artificial y a la vez para que los abogados, o sea, nuestra idea es que los abogados
compartan, transmitan este conocimiento a los demás miembros de sus equipos de trabajo y así todos conozcan cómo existen los derechos y deberes y apliquen los derechos y deberes con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen en cada relación jurídica donde exista cada quien, incluida la relación jurídica que incluye la inteligencia artificial, y así existe el cumplimiento del derecho, es decir, el bienestar, es decir, la calidad de la vida buena, es decir, una forma cada vez más simple del bien, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, validez jurídica, es decir, diligencia jurídica en relación con la inteligencia artificial y en general en cualquier relación jurídica donde se aplique esto. Pero nuestro enfoque pues es en frente a la inteligencia artificial, en cuanto a la inteligencia artificial. Entonces, cuando esto se conoce, se simplifica la forma de lograr que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial para abogados y equipos de abogados y para que conozcan nuestros contenidos del blog y aclaren cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.